Aureliano no tuvo dificultad para rescatar de entre aquel desorden de fábula los 5 libros que buscaba, pues estaban en el lugar exacto que le indicó Melquiades. Sin decir una palabra, se los entregó junto con el pescadito de oro al sabio catalán, y éste los examinó y sus párpados se contrajeron como 2 almejas. «Debes estar locos», dijo en su lengua, alzándose de hombros, y le devolvió a Aureliano los 5 libros y el pescadito. «Llévatelos», dijo en castellano. El último hombre que leyó esos libros debió ser Isaac, el ciego, así que piensa bien lo que haces. José Arcadio II restauró el dormitorio de Meme, mandó limpiar y remendar las cortinas de terciopelo y el damasco del balanquín y la cama virreinal, y puso otra vez en servicio el baño abandonado, cuya alberca de cemento estaba renegrida por una nafta fibrosa y áspera. A esos 2 lugares se redujo su imperio de pacotilla, de gastados géneros exóticos, de perfumes falsos y pedrería barata. Lo único que pareció estorbarle en el resto de la casa fueron los santos del altar doméstico, que un altarde quemó hasta convertirlos en ceniza, en una hoguera que prendió en el patio. Dormía hasta después de las 11. Iba al baño con una deshilachada túnica de dragones dorados y unas chinelas de borlas amarillas, y allí oficiaba un rito que por su parsimonia y duración recordaba el de Remedios, la Bella. Antes de bañarse, aromaba la alberca con las sales que llevaba en 3 pomos alabastrados. No se hacía abluciones con la totuma, sino que se zambullía en las aguas fragantes y permanecía hasta 2 horas flotando boca arriba, adormecido por la frescura y por el recuerdo de Amaranta. A los pocos días de haber llegado, abandonó el vestido de tafetán, que además de ser demasiado caliente para el pueblo, era el único que tenía, y lo cambió por unos pantalones ajustados, muy parecidos a los que usaba Prieto Crespi en las clases de baile, y una camisa de seda tejida con el gusano vivo y con sus iniciales bordadas en el corazón. 2 veces por semana lavaba la muda completa en la alberca y se quedaba con la túnica hasta que se secaba, pues no tenía nada más que ponerse. Nunca comía en la casa. Salía a la calle cuando aflojaba el calor de la siesta y no regresaba hasta muy entrada la noche. Entonces continuaba su deambular angustioso, respirando como un gato y pensando en Amaranta. Ella y la mirada espantosa de los santos en el fulgor de la lámpara nocturna eran los 2 recuerdos que conservaba de la casa. Muchas veces, en el alucinante agosto romano, había abierto los ojos en mitad del sueño y había visto a Amaranta surgiendo de un estanque de mármol brocatel, con sus pollerines de encaje y su venda en la mano, idealizada por la ansiedad del exilio. Al contrario de Aureliano José, que trató de sofocar aquella imagen en el pantano sangriento de la guerra, él trataba de mantenerla viva en el Senegal de concupiscencia, mientras entretenía a la madre con la patraña sin término de la vocación pontificia. Ni a él ni a Fernanda se les ocurrió pensar nunca que su correspondencia era un intercambio de fantasías. José Arcadio, que abandonó el seminario tan pronto como llegó a Roma, siguió alimentando la leyenda de la teología y el derecho canónico, para no poner en peligro la herencia fabulosa de que le hablaban las cartas delirantes de su madre, y que había de rescatarlo de la miseria y la sordidez que compartía con 2 amigos en una bujardilla de Trasterbe. Cuando recibió la última carta de Fernanda, dictada por el presentimiento de la muerte inminente, metió en una maleta los últimos desperdicios de su falso esplendor y atravesó el océano en una bodega donde los emigrantes se apelotonaban como reses de matadero, comiendo macarrones fríos y queso aguzanado. Antes de leer el testamento de Fernanda, que no era más que una minuciosa y tardía recapitulación de infortunios, ya los muebles desvencijados y la maleza del corredor le habían indicado que estaba metido en una trampa de la cual no saldría jamás, para siempre exiliado de la luz de diamante y el aire inmemorial de la primavera romana. En los insomnios agotadores del asma, medía y volvía a medir la profundidad de su desventura, mientras repasaba la casa tenebrosa donde los aspavientos seniles de Úrsula le infundieron el miedo del mundo. Para estar segura de no perderlo en las tinieblas, ella le había asignado un rincón del dormitorio, el único donde podía estar a salvo de los muertos que deambulaban por la casa desde el atardecer. Cualquier cosa mala que hagas, le decía Úrsula, me la dirán los santos. Las noches pávidas de su infancia se redujeron a ese rincón, donde permanecía inmóvil
hasta la hora de acostarse, sudando de miedo en un taburete, bajo la mirada vigilante y glacial de los santos acusetas. Era una tortura inútil, porque ya para esa época él tenía terror de todo lo que lo rodeaba, y estaba preparado para asustarse de todo lo que encontrara en la vida. Las mujeres de la calle que echaban a perder la sangre, las mujeres de la casa que parían los hijos con cola de puerco, los gallos de pelea que provocaban muertes de hombres y remordimientos de conciencia para el resto de la vida, las armas de fuego que con solo tocarlas condenaban a 20 años de guerra, las empresas desacertadas que solo conducían al desencanto y a la locura, y todo, en fin, todo cuanto Dios había creado con su infinita bondad y que el diablo había pervertido. Al despertar, molido por el torno de las pesadillas, la claridad de la ventana y las caricias de Amaranta en la alberca, y el deleite con que lo empolvaba entre las piernas con una bellota de seda, lo liberaban del terror. Hasta Úrsula era distinta bajo la luz radiante del jardín, porque ahí no le hablaba de cosas de pavor, sino que le frotaba los dientes con polvo de carbón, para que tuviera la sonrisa radiante de un papa, y le cortaba y le pulía las uñas para que los peregrinos que llegaran a Roma de todo el ámbito de la tierra se asombraran de la pulcritud de las manos del papa cuando les echara la bendición. Y lo peinaba como un papa y lo ensopaba con agua florida para que su cuerpo y sus ropas tuvieran la fragancia de un papa. En el patio de Castel Gandolfo, él había visto al papa en un balcón, pronunciando el mismo discurso en 7 idiomas, para que una muchedumbre de peregrinos, y lo único que en efecto le había llamado la atención era la blancura de sus manos, que parecían maceradas en lejía, el resplandor deslumbrante de sus ropas de verano y su recóndito hálito de agua de colonia. Casi un año después del regreso a la casa, habiendo vendido para comer los candelabros de plata y la vasinilla heráldica, que a la hora de la verdad solo tuvo de oro las incrustaciones del escudo, la única distracción de José Arcadio era recoger niños en el pueblo para que jugaran en la casa. Aparecía con ellos a la hora de la siesta y los hacía saltar la cuerda en el jardín, cantar en el corredor y hacer maromas en los muebles de la sala, mientras él iba por entre los grupos impartiendo lecciones de buen comportamiento. Fue por esa época que había acabado con los pantalones estrechos y la camisa de seda, y usaba una muda ordinaria comprada en los almacenes de los árabes, pero seguía manteniendo su dignidad lánguida y sus ademanes papales. Los niños se tomaron la casa como lo hicieron en el pasado las compañeras de Meme. Hasta muy entrada la noche se les oía corretear y cantar y bailar zapateados, de modo que la casa parecía un internado sin disciplina. Aureliano no se preocupó de la invasión mientras no fueron a molestarlo en el cuarto de Melquiades. Una mañana, 2 niños empujaron la puerta y se espantaron ante la visión de un hombre cochambroso y peludo que seguía descifrando los pergaminos en la mesa de trabajo. No se atrevieron a entrar, pero siguieron rondando la habitación. Se asomaban cuchicheando por las endijas, arrojaban animales vivos por las claraboyas y en una ocasión clavetearon por fuera la puerta y la ventana, y Aureliano necesitó medio día para forzarlas. Divertidos por la impunidad de sus travesuras, 4 niños entraron otra mañana en el cuarto, mientras Aureliano estaba en la cocina, dispuestos a destruir los pergaminos. Pero tan pronto como se apoderaron de los pliegos amarillentos, una fuerza angélica los levantó del suelo y los mantuvo suspendidos en el aire, hasta que regresó Aureliano y les arrebató los pergaminos. Desde entonces no volvieron a molestarlo. Los 4 niños mayores, que usaban pantalones cortos a pesar de que ya asomaban a la adolescencia, se ocupaban de la apariencia personal de José Arcadio. Llegaban más temprano que los otros y dedicaban la mañana a afeitarlo, a darle masajes con toallas calientes y a cortarle y pulirle las uñas de los pies y las manos, a perfumarlo con agua florida. En varias ocasiones se metieron en la alberca para jabonarlo de pies a cabeza, mientras él flotaba boca arriba pensando en Amaranta. Luego lo secaban, le empolvaban el cuerpo y lo vestían. Uno de los niños, que tenía el cabello rubio y crespo y los ojos de vidrio rosados como los conejos, solía dormir en la casa. Eran tan firmes los vínculos que le unían a José Arcadio, que lo acompañaba en sus insomnios de asmático, sin hablar, deambulando con él por la casa en las tinieblas. Una noche vieron en la alcoba donde dormía Úrsula un resplandor amarillo a través del cemento cristalizado, como si un sol subterráneo hubiera convertido en vitral el piso del dormitorio. No tuvieron que encender el foco.
Les bastó con levantar las placas quebradas del rincón, donde siempre estuvo la cama de Úrsula y donde el resplandor era más intenso, para encontrar la cripta secreta que Aureliano II se causó de buscar en el delirio de las excavaciones. Allí estaban los 3 sacos de lona cerrados con alambre de cobre, y dentro de ellos los 7,214 doblones de A4 que seguían relumbrando como brasas en la oscuridad. El hallazgo del tesoro fue como una deflagración. En vez de regresar a Roma con la intempestiva fortuna, que era el sueño madurado en la miseria, José Arcadio convirtió la casa en un paraíso decadente. Cambió por terciopelo nuevo las cortinas y el baldaquín del dormitorio, y les hizo poner baldosas al piso del baño y azulejos a las paredes. La alacena del comedor se llenó de frutas azucaradas, jamones y encurtidos, y el granero en desuso volvió a abrirse para almacenar vinos y licores que el propio José Arcadio retiraba en la estación del ferrocarril en cajas marcadas con su nombre. Una noche, él y los 4 niños mayores hicieron una fiesta que se prolongó hasta el amanecer. A las 6 de la mañana salieron desnudos del dormitorio, vaciaron la alberca y la llenaron de champaña. Se zambulleron en bandada, nadando como pájaros que volaban en un cielo dorado de burbujas fragantes, mientras José Arcadio flotaba boca arriba al margen de la fiesta, evocando a Amaranta con los ojos abiertos. Permaneció así, ensimismado, rumiando la amargura de sus placeres equívocos, hasta después de que los niños se cansaron y se fueron en tropel al dormitorio, donde arrancaron las cortinas de terciopelo para secarse, y cuartearon en el desorden la luna de cristal de roca, y desbarataron el baldaquín de la cama tratando de acostarse en tumulto. Cuando José Arcadio volvía del baño, los encontró durmiendo, apelotonados, desnudos, en una alcoba de naufragio. Enardecido no tanto por los estragos como por el asco y la lástima que sentía contra sí mismo, en el desolado vacío de la Saturnal, se armó con unas disciplinas de perreo eclesiástico que guardaba en el fondo del baúl, junto con un cilicio y otros fierros de mortificación y penitencia, y expulsó a los niños de la casa, aullando como un loco y azotándolos sin misericordia, como no lo hubiera hecho con una jauría de coyotes. Quedó demolido, con una crisis de asma que se prolongó por varios días y que le dio el aspecto de un agonizante. A la 3ª noche de tortura, vencido por la asfixia, fue al cuarto de Aureliano a pedirle el favor de que le comprara en una botica cercana unos polvos para inhalar. Fue así como Aureliano hizo su segunda salida a la calle. Solo tuvo que recorrer 2 cuadras para llegar hasta la estrecha botica de polvorientas vidrieras con pomos de loza marcados en latín, donde una muchacha con la sigilosa belleza de una serpiente del Nilo le despachó el medicamento que José Arcadio le había escrito en un papel. La segunda visión del pueblo desierto, alumbrado apenas por las amarillentas bombillas de las calles, no despertó en Aureliano más curiosidad que la primera vez. José Arcadio había alcanzado a pensar que había huido cuando lo vio aparecer de nuevo, un poco anhelante a causa de la prisa, arrastrando las piernas que el encierro y la falta de movilidad habían vuelto débiles y torpes. Era tan cierta su indiferencia por el mundo que pocos días después José Arcadio violó la promesa que le había hecho a su madre y lo dejó en libertad para salir cuando quisiera. «No tengo nada que hacer en la calle», le contestó Aureliano. Siguió encerrado, absorto en los pergaminos que iba poco a poco desentrañando y cuyo sentido, sin embargo, no lograba interpretar. José Arcadio le llevaba al cuarto rebanadas de jamón, flores azucaradas que le dejaban en la boca un regusto primaveral, y en 2 ocasiones un vaso de buen vino. No se interesó en los pergaminos, que consideraba más bien como un entretenimiento esotérico, pero le llamó la atención la rara sabiduría y el inexplicable conocimiento del mundo que tenía aquel pariente desolado. Supo entonces que era capaz de comprender el inglés escrito, y que entre pergamino y pergamino había leído de la primera página a la última, como si fuera una novela, los 6 tomos de la enciclopedia. A eso atribuyó al principio el que Aureliano pudiera hablar de Roma como si hubiera podido vivir ahí muchos años, pero muy pronto se dio cuenta de que tenía conocimientos que no eran enciclopédicos, como los precios de las cosas. «Todo se sabe», fue la única respuesta que recibió de Aureliano, cuando le preguntó cómo había obtenido aquellas informaciones. Aureliano, por su parte, se sorprendió de que José Arcadio, visto de cerca, fuera tan distinto de la imagen que se había formado de él cuando lo veía deambular por la casa. Era capaz de reír, de permitirse de vez en cuando una nostalgia del pasado de la casa.
y de preocuparse por el ambiente de miseria en que se encontraba el cuarto de Melquiades. Aquel acercamiento entre los dos solitarios de la misma sangre estaba muy lejos de la amistad, pero les permitió a ambos sobrellevar mejor la insondable soledad que al mismo tiempo los separaba y los unía. José Arcadio pudo entonces acudir a Aureliano para desenredar ciertos problemas domésticos que lo exasperaban. Aureliano, a su vez, podía sentarse a leer en el corredor, recibir las cartas de Amaranta Úrsula que seguían llegando con la puntualidad de siempre y a usar el baño de donde lo había desterrado José Arcadio desde su llegada. Una calurosa madrugada, ambos despertaron alarmados por unos golpes apremiantes en la puerta de la calle. Era un anciano oscuro, con unos ojos grandes y verdes, que le daban a su rostro una fosforescencia espectral, y con una cruz de ceniza en la frente. Las ropas en piltrafas, los zapatos rotos, la vieja mochila que llevaba en el hombro como único equipaje, daban el aspecto de un pordiosero, pero su conducta tenía una dignidad que estaba en franca contradicción con su apariencia. Bastaba con verlo una vez, aún en la penumbra de la sala, para darse cuenta de que la fuerza secreta que le permitía vivir no era el instinto de conservación, sino la costumbre del miedo. Era Aureliano Amador, el único sobreviviente de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía, que iba buscando una tregua en su larga y azarosa existencia de fugitivo. Se identificó, suplicó que le dieran refugio en aquella casa que en sus noches de paria había evocado como el último reducto de seguridad que le quedaba en la vida. Pero José Arcadio y Aureliano no lo recordaban. Creyendo que era un vagabundo, lo echaron a la calle en pellones. Ambos vieron entonces desde la puerta el final de un drama que había empezado desde antes de que José Arcadio tuviera uso de razón. Dos agentes de la policía que habían perseguido a Aureliano Amador durante años, que lo habían rastreado como perros por medio mundo, surgieron de entre los almendros de la acera opuesta y le hicieron 2 tiros de Mauser que le penetraron limpiamente por la cruz de ceniza. En realidad, desde que expulsó a los niños de la casa, José Arcadio esperaba noticias de un transatlántico que saliera para Nápoles antes de Navidad. Se lo había dicho a Aureliano, e inclusive había hecho planes para dejarle montado un negocio que le permitiera vivir, porque la canastilla de víveres no volvió a llegar desde el entierro de Fernanda. Sin embargo, tampoco aquel sueño final había de cumplirse. Una mañana de septiembre, después de tomar el café con Aureliano en la cocina, José Arcadio estaba terminando su baño diario, cuando irrumpieron por entre los portillos de las tejas los 4 niños que había expulsado de la casa. Sin darle tiempo de defenderse, se metieron vestidos en la alberca, lo agarraron por el pelo y lo mantuvieron con la cabeza hundida, hasta que cesó en la superficie la borboritación de la agonía, y el silencioso y pálido cuerpo de Delfín se deslizó hasta el fondo de las aguas fragantes. Después se llevaron los 3 sacos de oro que solo ellos y su víctima sabían dónde estaban escondidos. Fue una acción tan rápida, metódica y brutal que pareció un asalto de militares. Aureliano, encerrado en su cuarto, no se dio cuenta de nada. Esa tarde, habiéndolo echado de menos en la cocina, buscó a José Arcadio por toda la casa y lo encontró flotando en los espejos perfumados de la alberca, enorme y tumefacto, y todavía pensando en Amaranta. Solo entonces comprendió cuánto había empezado a quererlo. Amaranta Úrsula regresó con los primeros ángeles de diciembre, empujada por brisas de velero, llevando al esposo amarrado por el cuello con un cordel de seda. Apareció sin ningún anuncio, con un vestido color de marfil, un hilo de perlas que le daba casi a las rodillas, sortijas de esmeraldas y topacios, y el cabello redondo y liso rematado en las orejas con puntas de golondrinas. El hombre con quien se había casado 6 meses antes era un flamenco maduro, esbelto, con aires de navegante. No tuvo sino que empujar la puerta de la sala para comprender que su ausencia había sido más prolongada y más demoledora de lo que ella suponía. «¡Dios mío!», gritó más alegre que alarmada. «¿Cómo se ve que no hay una mujer en esta casa?». El equipaje no cabía en el corredor. Además del antiguo baúl de Fernanda con que la mandaron al colegio, había 2 roperos verticales, 4 maletas grandes, un talego para las sombrillas, 8 cajas de sombreros, una jaula gigantesca con medio centenar de canarios y el velocípedo del marido, desarmado dentro de un estuche especial que le permitía llevarlo como un violoncelo. Ni siquiera se permitió un día de descanso al cabo del largo viaje. Se puso un gastado overol de lienzo que le había llevado el esposo con otras prendas de motorista
y emprendió una nueva restauración de la casa. Desbandó las hormigas coloradas que ya se habían apoderado del corredor, resucitó los rosales, arrancó la maleza de raíz y volvió a sembrar helechos, oréganos y begonias en los tiesos del pasamanos. Se puso al frente de una cuadrilla de carpinteros, cerrajeros y albañiles que resonaron las grietas de los pisos, enquiciaron puertas y ventanas, renovaron los muebles y blanquearon las paredes por dentro y por fuera. De modo que 3 meses después de su llegada, se respiraba otra vez el aire de juventud y de fiesta que hubo en los tiempos de la pianola. Nunca se vio en la casa a nadie con mejor humor a toda hora y en cualquier circunstancia, ni nadie más dispuesto a cantar y bailar, y a tirar a la basura las cosas y las costumbres revenidas. De un escobazo acabó con los recuerdos funerarios y los montones de cherembecos inútiles y aparatos de superstición que se apelotonaban en los rincones, y lo único que conservó por gratitud a Úrsula fue el daguerrotipo de remedios en la sala. «¡Miren qué lujo!», gritaba muerta de risa, una bisabuela de 14 años. Cuando uno de los albañiles le contó que la casa estaba poblada de aparecidos y que el único modo de espantarlos era buscando los tesoros que había dejado enterrados, ella replicó entre carcajadas que no creía en supersticiones de los hombres. Era tan espontánea, tan emancipada, con un espíritu tan moderno y libre, que Aureliano no supo qué hacer con el cuerpo cuando la vio llegar. «¡Qué bárbaro!», gritó ella feliz con los brazos abiertos. «¡Miren cómo ha crecido mi adorado antropófago!». Antes de que él tuviera tiempo de reaccionar, ella ya había puesto un disco en el gramófono portátil que llevó consigo y estaba tratando de enseñarle los bailes de moda. Lo obligó a cambiarse los escuálidos pantalones que heredó del coronel Aureliano Buendía, le regaló camisas juveniles y zapatos de 2 colores, y lo empujaba a la calle cuando pasaba mucho tiempo en el cuarto de Melquiades. Activa, menuda, indomable como Úrsula, y casi tan bella y tan provocativa como Remedios la Bella, estaba dotada de un raro instinto para anticiparse a la moda. Cuando recibía por correo los figurines más recientes, apenas le servían para comprobar que no se había equivocado en los modelos que inventaba, y que cosía en la rudimentaria máquina de manivela de Amaranta. Estaba suscrita a cuanta revista de modas, información artística y música popular se publicaba en Europa, y apenas les echaba una ojeada para darse cuenta de que las cosas iban en el mundo como ella las imaginaba. No era comprensible que una mujer con aquel espíritu hubiera regresado a un pueblo muerto, deprimido por el polvo y el calor, y menos con un marido que tenía dinero de sobra para vivir bien en cualquier parte del mundo, y que la amaba tanto que se había sometido a ser llevado y traído por ella con el dogal de seda. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, era más evidente su intención de quedarse, pues no concebía planes que no fueran a largo plazo, ni tomaba determinaciones que no estuvieran orientadas a procurarse una vida cómoda y una vejez tranquila en Macondo.